Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este canal de videos de YouTube que promueve la investigación que se realiza en la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión me siento nuevamente muy honrado con la presencia del doctor Rolando Díaz Lobin, investigador nacional de nivel 3, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Muy bien. Bien, muchísimas gracias. Estamos aquí con el doctor reunidos porque en una primera entrega nos hizo favor de hablarnos de la cultura, pero uno de los temas más fuertes que ha desarrollado a lo largo de toda su trayectoria como investigador ha sido el tema de la pareja. ¿Qué es una pareja? ¿Cuándo se conforman las primeras parejas? Bueno, una de las cuestiones interesantes, pareja, pues es ese par, ese grupo de dos personas, que en principio vamos a pensar es un hombre y una mujer, pero veremos que después no necesariamente ese es el final ni el futuro de las relaciones de pareja. La primera pregunta que creo que es importante es ¿y para qué queremos pareja? ¿Para qué? Y básicamente la primera respuesta es porque sin pareja pues no hay reproducción, y sin reproducción no hay especie. Claro. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a necesitar dentro de la pareja pues es algo que nos una, y eso que nos une en esa primera instancia que algunos llaman enamoramiento, pues básicamente es una euforia que se produce por una serie de neurotransmisores, básicamente oxitocina y dopamina, que hace que estos dos organismos se sientan absortos dentro de su relación. Atracción y deseo. Ajá. Que llevan a una mayor cantidad de acciones sexuales, las cuales son necesarias para la reproducción. Claro. Pero una vez que ya tenemos 3 o 4 meses de esta actividad continua, normalmente ya se asegura un producto. Y entonces en ese momento la pregunta es ¿y ahora qué hago con mi pasión? ¿Qué papel juega en este proceso de sobrevivir? Ajá. Y entonces tenemos una característica muy particular de los seres humanos, una necesidad fundamental de otros para poder estar aquí, es decir, protección. Claro, o sea, y la permanencia, la conservación de esta relación también se puede dar, ¿no? Así es. Y entonces dentro de esa permanencia sucede algo maravilloso. Nuestro cerebro empieza a secretar menos dopamina y en su lugar empieza a aparecer serotonina, que tiene que ver con tranquilidad y apego. Para que pasemos a esa etapa ya no de enamoramiento, sino lo que algunos teóricos podrían llamar un amor de compañía. Claro. Entonces, durante este amor de compañía, lo que hacemos es que nos acompañamos, para la redundancia, confiamos uno en el otro, nos apoyamos, nos comunicamos y protegemos a tanto a la pareja como a la siguiente generación. Así es. Muy bien. Ahora, ¿cuánto tiempo será adecuado tener esta relación? Pues básicamente hasta que los hijos puedan proveer por sí mismos. Que se vuelvan independientes. Ajá. ¿Y eso como cuánto tiempo llevará? Pues a veces es un evento cultural, ¿no? Puede ser, no sé, 12, 14, 18 y ahora hasta 30 y tantos, después del doctorado. Después del doctorado, sí. Y entonces habría que ver precisamente esas circunstancias que hacen que esto se haga más largo o más corto. Claro. En nuestro pasado evolutivo, pues básicamente se trataba de 3 o 4 años para que nuestros hijos e hijas pudieran moverse por sí mismos. Claro. Y entonces pudieran ser parte del grupo. Y después de esto, de enamoramiento por 3 o 4 meses, un apego de 3 o 4 años para la protección, ¿para qué necesito a la pareja? Ajá. Bueno, ya muchos dicen que ya no lo necesitan, pues ya cumplieron con su función biológica. Y entonces necesitamos que nuestra especie pues se fortalezca y se va a fortalecer a través del intercambio de cromosomas. Por lo tanto aparece la biodiversidad. Muy bien, ese es un evento que muchas veces también se confunde con infidelidad, que puede referirse más bien a un apareamiento múltiple. Pues en esos casos la infidelidad vendría de un término cultural. Claro, es totalmente psicosociocultural, en la biología no existe, ¿no? Sí, en la biología simplemente lo que estás tratando de buscar es los mejores cromosomas para combinar. Sí. Entonces, pues aparece la posibilidad en los seres humanos de una monogamia que podríamos llamar serial. Claro. 3 meses enamoramiento, 3 años apego y después biodiversidad. Ahora, una de las cuestiones que va a suceder es que
de repente empezamos a encontrar otro tipo de reglas, normas distintas. Por ejemplo, ¿de dónde salió eso de para toda la vida, en el bien, en el mal, la salud y la enfermedad, hasta que la muerte nos separe? ¿A quién se le ocurriría una norma de este tipo? Pues parece ser que aparece fundamentalmente más o menos hace unos 7.000 años, cuando empieza a aparecer la agricultura. Y con la agricultura, los hombres de nuestra especie empiezan a acumular bienes y tienen que tener certeza de la paternidad, para poder dejar sus bienes a una siguiente generación. Y para no sentirse que los pueden traicionar, ni que les amenace con el robo de la pareja, ¿no? O sea, y saber que lo que trabajaron van a tener continuidad, ¿no? O sea, qué cosa tan interesante. Entonces creamos normas que son apropiadas para esos hombres. Pero no sucede lo mismo en todos los grupos culturales, porque crecemos en diferentes ecosistemas. Entonces, por ejemplo, hay un grupo en el Nepal en el cual se dedican a la agricultura haciendo cortes, mesetas sobre la montaña. Y entonces enfrentaron desde hace muchos siglos un problema particular, que es el desarrollo poblacional. No podemos ser más, porque ya no hay más terreno. Entonces, ¿cómo lo solucionan? Lo solucionaron con una mujer que se casa con todos los hombres de una familia. Y tiene menos hijos. Tiene menos hijos y además tiene el mismo número de hijos que padres. Y pasa a la siguiente generación la misma cantidad de terreno para el mismo número de personas. Qué interesante. Y eso es una medida netamente biológica. Bueno, tiene que ver con cuestiones psicosocioculturales, pero para evitar una sobrepoblación, ¿no? Pues la sobrepoblación es el problema mundial, ¿no? Así es. El problema del mundo. Y hay otras formas de solucionar problemas. Hay un grupo en el Amazonas que tiene la idea de que para hacer un bebé se necesitan muchos espermatozoides. Los espermatozoides son pequeños, los bebés salen más grandes. Y entonces lo que se hace en esta aldea es que cuando una mujer está lista para tener un bebé, tiene relaciones sexuales con todos los hombres de la aldea. Lo cual asegura lo mismo que la monogamia serial, que la poligamia matriarcal, que la monogamia para toda la vida, y esta nueva forma de tener relaciones, que es reproducción y protección. Porque ahora tenemos a 20 padres que cuidan de todos los niños que están en la aldea. Entonces, parece ser que las necesidades fundamentales atrás de esta búsqueda de la pareja van a ser reproducción y protección. Sus manifestaciones son culturales. Caray. Y, por ejemplo, bueno, seguramente no se ha hecho una investigación acerca de la satisfacción marital, de la relación en estos grupos culturales, pero ¿qué nos puede comentar al respecto? ¿Qué se requiere para vivir una vida de pareja satisfactoria? Pues mira, en primer término, satisfacción no tiene que ver con reproducción y protección. ¿Sí? Entonces, las parejas inicialmente se crearon para estas dos necesidades, no para la calidad de vida. ¿Qué era el formato? Pues el formato tradicional, por ejemplo, que vivimos nosotros en México, con una cultura pues, derivada de una ideología judio-cristiana, con un muy fuerte énfasis católico, romano, apostólico, es para toda la vida. ¿Y cómo hacemos para que la gente dure toda la vida si no importa la calidad? Pues no es una decisión de las personas, es una decisión de su comunidad, particularmente de los padres. Entonces, de ahí viene que le busquemos un buen partido a nuestra niña. Un buen partido quiere decir alguien que nos va a proteger económicamente al grupo. Sí, o al menos no va a mermar lo que se tiene. Así es. Y entonces la decisión del matrimonio para toda la vida, en el bien, en el mal, la salud y la enfermedad, pues tiene que estar marcado por una serie de normas muy rígidas y una serie de simbolismos que lleven a esa rigidez. Entonces hacemos una ceremonia frente a todo un grupo que acaba de otorgar regalos a esta pareja. Les ponemos a Dios enfrente, a un representante, y les ponemos un lazo, el lazo que simboliza que no hay forma de romper esto. La argolla, las arras. Las arras en señal de que yo voy a proveer y que tú las recibes para cuidarlas. Y después decimos, y lo que une Dios, que no lo separe el hombre. ¿Sí? Entonces estamos marcando las normas de cómo debe ser la relación. En ninguna parte dice para el bien y la salud. Dice el bien y el mal, la salud y la enfermedad. Es decir,
independientemente de cómo te vaya en esta relación, no se puede romper. Es una norma. ¿Qué sucede para que conformemos estas nuevas ideas de lo que es el matrimonio? Pues básicamente lo que sucede en la época de la historia moderna es este momento en el cual durante el siglo XX la mujer se emancipa. Eso se desarrolla educativamente, claro, políticamente, económicamente, socialmente. Sí. Y bajo esas circunstancias, una mujer que tiene todas estas competencias, pues dice, a mí no me van a poner el que quieran, yo lo voy a escoger. Claro. ¿Y con base en qué lo vas a escoger? Pues lo que me habían dicho que existía por ahí, el amor. Pero el amor, ¿de qué tipo? Porque hasta ahorita hemos visto un amor pasional, 3 meses, un amor de compañía, 3 años, y este amor para toda la vida, ¿cómo le hacemos para toda la vida? Pues creamos un nuevo término, porque es una cuestión sociocultural, y lo llamamos amor eterno. Vámonos, o sea, qué bonito, sí, ajá. La problemática es que nuestro amor eterno, esta idea de que vamos a poder vivir en el amor pasional el resto de nuestra vida, no es congruente con nuestra respuesta fisiológica. Exactamente. Y entonces la gente ingresa a esa relación con esa expectativa, pero no necesariamente funciona. Es como guiarse por un ideal que nunca se alcanza, porque la respuesta fisiológica tiene una finalidad y un término, digamos. Así es. ¿No? Y la gente cree que esto puede durar perpetuamente. Pues, ¿cómo convencerías a alguien que se aventara algo perpetuo si no va a estar sintiendo esto y va a haber todas estas problemáticas? Sí, claro. Diría, pues yo no voy a jugar claro, a eso. No. Y de hecho, en cierta forma eso está sucediendo y lo podemos ver en las estadísticas de la edad de matrimonio. Ahora los hombres en promedio se casan a los 29 y las mujeres a los 26, lo que en el pasado podía ser 14 y 16. Claro. Entonces la gente está pensándolo más, dice, lo voy a tomar de una manera más lógica y racional, y cuando entra la lógica y la racionalidad, pues desaparece ese enamoramiento emotivo. Esto que está usted comentando se me hace de verdad muy interesante, porque en una charla informal con jóvenes de la facultad, muchas mujeres nos comentaron que ahora ya se casan mucho más grandes, etcétera, que porque pues se dedican a prepararse, a hacer la carrera, a trabajar, etcétera. Pero un comentario que a mí me llamó mucho la atención fue que dijeron, porque los hombres no se quieren comprometer como antes. Y hoy las cosas han cambiado radicalmente, ¿no? O sea, pues lo que pasa, cambian las necesidades. Nuestra necesidad fundamental era reproducción y protección. Claro. Y ahora en este proceso de autonomía e independencia ya no necesito protección y me cuestiono la parte de la reproducción, porque claro, somos muchos. Claro. Entonces cambia todo el perfil de la relación. Ahora, dado esto, ¿para qué queremos parejas para toda la vida? Esa es una pregunta. Pero es muy importante y válida en este momento. Claro. Y lo que hemos encontrado es que las parejas, y pongo un énfasis muy especial en esto, las parejas estables y positivas tienen varias consecuencias. Una pareja estable y positiva, los dos tienen mejor salud física y mental. En una pareja estable y feliz, los dos ganan más dinero, les va mejor económicamente. En una pareja feliz, estable, positiva, los dos tienen mejores relaciones interpersonales con el resto de las personas a su alrededor, están más contentos con la vida y proveen, si es que tienen hijos, un lugar más positivo para esos hijos. Muy bien. Entonces, si esto es cierto, pues lo que tendremos que hacer es trabajar hacia ese tipo de relaciones. Orientar todas las propuestas hacia ese tipo de relaciones. Y para ello necesitaríamos hacer investigación para saber cuáles son los componentes que hacen que una pareja logre ese tipo de relación. Una relación en donde haya siempre intimidad, haya siempre un compromiso y haya destellos de pasión a través de toda la vida. Maravilloso. O sea, esta propuesta a mí me parece muy, muy interesante. De hecho, nosotros en lo que estamos haciendo actualmente dentro del marco de la teoría de paz y equilibrio, bueno, hemos considerado que el amor tiene que ser algo más que un sentimiento, algo más que una emoción, y decimos que son todas las conductas que se orientan a la conservación de la vida. Pero ese amor más psicosociocultural no se puede dar si no hay aceptación, confianza, apoyo, ¿no? y protección, seguridad, que son dos términos de los que usted también había mencionado.
y estamos tratando de orientar la elección de la pareja, ¿no?, hacia esta observación de este tipo de características en las personas, que yo creo que darían pie para que una relación de amor se fortalezca y se mantenga por largos periodos, ¿no? Bueno, es cosa de seguirlo probando, pero checa muy bien con todo lo que usted nos hace el gran favor de compartirnos. Y entonces, ¿cuáles son las parejas que están más dañadas? O sea, ¿y qué características tienen como para reconocerle que nuestros seguidores pudieran tener ese punto de partida? Mira, hay una serie de aspectos que aparecen dentro de las relaciones que nos pueden prender focos rojos de que eso no es lo más apropiado. Cuando la gente tiene una forma de interactuar en la cual hay antagonismo, es decir, cada vez que mi pareja tiene una idea, yo la ataco, la cuestiono, esto produce conflictos. Cuando la pareja tiene diferencias en actitudes, en actividades, en hábitos, en roles, eso también puede producir problemas. Cuando alguna parte de la pareja tiene un apego que es más inseguro, ansioso, ambivalente o evitante, también encontramos que les cuesta trabajo conformar relaciones que sean constructivas. Cuando las personas tienen ciertas características personales, como por ejemplo ser abusivos, ser egoístas, estar pensando solamente en sus necesidades, ensimismados, cuando la gente tiene muchas carencias y cree que el estar en la relación le va a resolver esas carencias y que con eso puede salir adelante, todos estos son indicadores de que la relación va a tener problemas. Pero los 4 caballos del Apocalipsis son violencia, ansiedad, depresión y enojo. Si aparecen cualquiera de estos 4 aspectos, lo primero que tenemos que hacer es separar a la pareja. De plano. Y trabajar con esos aspectos con cada uno de los individuos. Si una persona es ansiosa, puede entrar a una situación de trabajo en torno a la pareja y su forma de pensar lo va a estar llevando constantemente a pensar que esto no es bueno. Si una persona es depresiva, pues está pensando en sí mismo y en todo el problema. Si es enojona, pues inmediatamente va a reaccionar en contra de eso. Y si hay violencia, pues se pueden lastimar en ese proceso de tratar de buscar un daño. Así es. Ahora, algo que es fascinante es que normalmente la gente que tiene todas estas características son las personas que van a buscar apoyo o ayuda de tipo profesional. Y entonces nuestros profesionales lo que hacen es decir, usted tiene esta serie de problemáticas, se las voy a quitar. Entonces, lo que tenemos es lugares en donde no hay infelicidad, pero tampoco hay satisfacción. Claro, porque además están recibiendo un engaño, ¿no? Y se les está quitando nada más la parte mala. ¿Qué hacemos con la positiva? ¿Dónde aprendemos a ser felices, a ser optimistas, a tener un estilo de apego seguro que me haga sentirme contento cuando estoy haciendo las cosas solo y contento cuando estoy con mi pareja? Fundamentalmente en la familia, ¿no? Un lugar en donde pueda yo aprender a ser tierno, cariñoso, que aprenda a ser responsable y trabajador. Un lugar en donde yo aprenda a gozar de la pasión, a pesar de que sea efímera, porque la pasión implica una gran cantidad de energía, pero que la sepa gozar en esos momentos en que llega. ¿Cómo aprendo a negociar cuando hay un conflicto y buscar más que mi bienestar o la sumisión total, un equilibrio en donde puedo yo decir, esto está funcionando bien? Entonces necesitamos trabajar no solamente quitando la parte negativa, sino enseñando a la gente a vivir de una manera cómo armonizar la parte positiva. Pues no, esto es oro molido de verdad, o sea, porque estos comentarios de verdad que pueden ser muy muy útiles para los seguidores. Queda aquí la propuesta ya planteada por el doctor. Yo espero que para toda la población pueda ser útil este tipo de propuestas. No me queda más que agradecerle de verdad de manera muy muy cumplida el que nos haya hecho favor de regalarnos esta segunda entrega para los seguidores. ¿Nos regala su correo electrónico, por favor? Claro que sí, pues les mando un saludo, rdiasl@unam.mx. Pues quedamos en contacto con el doctor. Cualquiera de ustedes que quiera comunicarse con él lo puede hacer de forma directa para no triangular la información.
Quedamos para la próxima entrega, la Facultad de Ciencias de la Conducta y ahora la UNAM, doctor, al servicio de la comunidad. Ojalá que les haga para bien todo esto. Muchas gracias, nos encontramos en la próxima.